Bien, continuando entonces con patología respiratoria. El asma bronquial indicamos que es una enfermedad broncopulmonar crónica, básicamente es un cuadro alérgico, hipersensibilidad tipo 1, mediada por IgE. Podemos observar aquí membrana o epitelio respiratorio bronquial y debajo infiltrado inflamatorio, rico en eosinófilos, ¿de acuerdo? La comparativa entre una pared bronquial normal y una pared bronquial con asma es obviamente el infiltrado inflamatorio debajo del epitelio, el engrosamiento de su membrana basal, la hipertrofia del músculo, en este caso bronquial, aumento de la secreción o ligera hiperplasia de las glándulas mucosas, la secreción de mucina, de moco más espeso, más denso y cargado con eosinófilos. El asma es un cuadro de hiperreactividad traqueobronquial que se caracteriza por hipersecreción mucosa y broncoconstricción. Eso va a generar mayor resistencia al paso de aire a través de la vía respiratoria. Esa mayor resistencia al paso de aire genera esa hipersecreción mucosa densa, genera un efecto de válvula, permite el paso de aire hacia los pulmones, pero ya no en su totalidad la expiración de este, reteniendo más aire dentro de las cavidades pulmonares, ¿de acuerdo? Dentro de la cavidad pulmonar. Histológicamente el intersticio pulmonar está congestivo y tiene infiltrado inflamatorio. En el intersticio, digo, en el tejido bronquial, ¿no? El infiltrado inflamatorio es eosinofílico. La secreción tras la secreción mucosa y expectoración de ello, el análisis de este puede permitirnos ver los famosos cristales prismáticos, ¿no? De Charcot y Leyden, que corresponden a precipitado de proteínas de la pared de los eosinófilos. Pueden existir la secreción mucosa, ¿de acuerdo? A manera de espirales y cargadas de abundantes eosinófilos. Esas se llamarán espirales de Cushman. Espirales de Cushman y cristales de Charcot-Leyden en el esputo entonces de los pacientes con asma. Podemos observar en un paciente asmático que ha llegado a un caso de estatus asmático, donde es un caso grave que ya no responde al tratamiento del asma, al tratamiento de la crisis asmática y pueden llegar a fallecer. Clínicamente el asma tiene disnea, tos y sibilancias, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de que no haya sibilancias en los pacientes, entonces indica que está llegando a un estatus asmático. Podemos observar aquí bronquios distendidos y, bueno, su pared algo engrosada y llena de tapones mucosos. Y esos tapones mucosos, esa secreción de moco puede ser tan densa que obviamente dibuje todo al interior la luz del árbol bronquial. ¿De acuerdo? Puede existir entonces, vean aquí algo de epitelio respiratorio, una secreción de moco en la luz bronquial densa con eosinófilos que está obstruyendo la luz, un infiltrado inflamatorio muy marcado, congestión vascular, ¿de acuerdo? Eosinofílico el infiltrado inflamatorio. Bueno, histológicamente eso corresponde a asma, ¿de acuerdo? El asma puede estar originado por diferentes alergenos, puede ser el polen, puede considerar el ejercicio, el frío, la exposición a fármacos como derivados de la aspirina, por ejemplo, o la aspirina como tal. Entonces, ellos entonces pueden ser los causantes de asma o cualquier otra sustancia que considere dentro del campo de la alergia, ¿no? Un alergeno. Las bronquiectasias son otras alteraciones que igual pueden alterar el flujo de la vía respiratoria y básicamente son las dilataciones permanentes de distintos segmentos bronquiales, asociadas con inflamación y destrucción de la pared bronquial. Esta dilatación o distensión permanente de los bronquios pueden tener una distribución irregular, ¿de acuerdo? Varios bronquios pueden estar alterados, distendidos, su pared inflamada y acumulando secreciones que pueden sobreinfectarse o infectar el parénquima más distal. La bronquiectasia, entonces, es esa dilatación permanente de segmentos bronquiales con inflamación y destrucción de su pared. Aquí podemos observar
parénquima pulmonar, alvéolos y aquí un bronquiolo. Aquí algo de epitelio respiratorio erosionado y una inflamación y fibrosis de la pared bronquial. Vean el filtrado inflamatorio. Enfermedad pulmonar restrictiva, no lo vamos a mencionar. Infecciones pulmonares. Las infecciones pulmonares hablan de básicamente neumonía. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar. Puede deberse a bacterias que se adquieren en la comunidad y, bueno, infectan, colonizan y proliferan y generan un proceso signo-sintomatológico que se llamará neumonía. El agente causal de la neumonía de la comunidad es el Streptococcus pneumoniae o simplemente neumococo. Sin embargo, la neumonía también se puede adquirir estando en el hospital. De acuerdo, 2 semanas después de una internación, una semana, más de una semana de internación, sin que el paciente haya ingresado con cuadro pulmonar, y adquiere entonces la enfermedad, la infección pulmonar en el ambiente hospitalario. Eso se llama ah, neumonía intrahospitalaria, ¿de acuerdo? Obviamente es mucho más seria, los microorganismos son resistentes a diferentes fármacos y obviamente es mucho más grave. La neumonía de la comunidad, en cambio, se presenta en extremos de la vida y es un agente causal muy frecuente el neumococo. ¿De acuerdo? No es el único, pero es el más frecuente. Tiene distintas fases la neumonía. La primera fase de congestión o edema, como su nombre lo indica, hay exudado, hay congestión de los septos alveolares y exudado en el interior de los alveolos. Luego viene una fase de hepatización roja, donde el pulmón ya no es esponjoso, rosado, tiende a ser más violáceo, más lleno de sangre y más consistente, tal y cual fuera el hígado. ¿De acuerdo? Entonces hay eritrocitos en los alveolos, leucocitos en escasa cantidad todavía y fibrina. Luego, aquí primero hay polimorfonucleares, ¿no? En la fase de hepatización gris eh, existe entonces mayor cantidad de leucocitos, fundamentalmente ya hay más fibrina, hay más linfocitos, macrófagos, ¿de acuerdo? Ya están apareciendo los macrófagos en la fase de hepatización gris. Y finalmente en la fase de resolución solo hay macrófagos y terminan de fagocitar todas las células inflamatorias, detritus, bacterias que hayan quedado en el interior de los alvéolos para nuevamente permeabilizar estos y recuperar el parénquima pulmonar para su función de intercambio de gases. La neumonía puede afectar un lóbulo entero y se llamará neumonía lobar, ¿de acuerdo? O puede afectar a varios alvéolos diseminados a través de los bronquios y a aparecer en varios focos, ¿no? Eso se llamará neumonía lobular y se disemina a través de los bronquios o simplemente bronconeumonía. Aquí tenemos ejemplos, entonces esto es normal. Histológicamente aquí podemos ver un pulmón que tiende a ser más eritematoso, más violáceo, aumento de consistencia, entonces se llama fase de hepatización roja histológicamente y esto es lo que se ve, ¿de acuerdo? La fase más aguda. Es más definida, pasa esto entre el segundo, tercer, cuarto día ya se hace hepatización roja, ¿no? Es algo parecido al proceso inflamatorio usual en otros órganos. Y la hepatización gris, bueno, ya tarda mucho más, ¿no? En instalarse, en resolverse. Bien, aquí podemos observar entonces un cambio a fase de hepatización gris, de acuerdo, aquí hay mayor destrucción de hemátias y hay un exudado todavía, ¿no? Con leucocitos, con fibrina, ¿de acuerdo? Estos son estos cuadros de hepatización gris. Bien, la bronconeumonía habíamos indicado la diseminación a través de los bronquios a otros segmentos pulmonares, lobular en este caso, puede tratarse también puede originarse de un solo foco y luego diseminarse a ese centro. Podría considerarse como una complicación de una neumonía. O otra complicación de la neumonía es la formación de colecciones localizadas de material purulento que se llaman abscesos, que no tienen paredes propias, ¿no? En este caso, la pared lo está formando el mismo parénquima. Otra complicación entonces, también de las neumonías pueden ser la extensión hacia la pleura, hacia el espacio pleural, piotórax, por ejemplo.
Entonces, un absceso pleural, esos entonces puedan considerarse. Bueno, no se llama absceso, ¿no? Bien pleural en realidad. Em, Más ejemplos de cuadros neumónicos, ¿de acuerdo? Bien. Bronconeumonía habíamos hablado, igual, o lobular, ¿no? A focos múltiples, como podemos observar aquí, cuadros neumónicos, ¿no? Bronconeumonía o neumonía a focos múltiples. El absceso dijimos que es una complicación de, de la neumonía. Eh, Podemos observar también diferentes localizaciones de abscesos. Tuberculosis pulmonar, bueno, es una enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculoso. Se sospecha con tos y expectoración por más de 2 semanas. El paciente se hace una baciloscopía y lo que tenemos que encontrar en la baciloscopía, obviamente, son los bacilos de Koch o Mycobacterium tuberculoso, variedad hominis. Este bacilo ácido alcohol resistente se tiñe con la tinción de Ciel-Nielsen y de esta manera se lo puede observar. Aquí podemos ver esos bastoncillos que corresponden al Mycobacterium tuberculoso en el esputo, ¿no? Aquí están. Bien, ocasiona en el primer contacto puede ocasionar lo que se llama primoinfección tuberculosa, el complejo primario, complejo de Ghom, que corresponde en una afectación iliar, una afectación linfática y una afectación parenquimatosa. Tres componentes tiene el complejo primario o complejo de Ghom en la prima infección tuberculosa. Complejo en palanqueta de Ghom también lo menciona, ¿no? Entonces, a nivel del ilio existe compromiso de los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? En el parénquima pulmonar va a existir necrosis gaseosa, ¿de acuerdo? Y puede haber una linfangitis crónica que esté comunicando a ellos. Por eso se llama complejo en palanqueta de Ghom. Los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño, tienen calcium. Estos ganglios están en el ilio pulmonar, ¿de acuerdo? Si los observan histológicamente pueden tener múltiples bacilos de Koch, ¿de acuerdo? Esto es una autopsia, aquí tenemos vasos sanguíneos y aquí está el hilio pulmonar, seguramente proviene ese tejido del hilo pulmonar. Aquí hay ganglios linfáticos, este es el componente entonces ganglionar del hilio. Pueden estar afectados los vasos linfáticos, una linfadenitis crónica y en el parénquima pulmonar existe entonces afectación del parénquima pulmonar, necrosis gaseosa, inflamación granulomatosa y luego, obviamente, cicatrización de ellos, ¿de acuerdo? Ese es el complejo de Ghom, que puede llegar a seguramente a ser también depósitos de calcio en algunos casos, ¿no? Este puede diseminarse por vía linfática y por vía hematógena. Por vía hematógena puede llegar a distintos órganos de la economía. De ahí que existan tuberculosis en distintos órganos como endometrio, meninges, en riñón, en hígado, bueno, existen entonces focos múltiples de eh, tuberculosis en este caso, ¿no? Enfermedad intersticial pulmonar, por ejemplo, la fibrosis idiopática pulmonar, existe mayor tejido fibrótico en el intersticio pulmonar y eso origina obviamente alteraciones en el intercambio gaseoso. No tiene una causa definida o por lo menos estudiada hasta la fecha, de ahí el término idiopático. O puede haber un proceso inflamatorio intersticial, ¿no? Una neumonitis intersticial. De acuerdo, aquí tenemos que ver también lo que se llama neumonía atípica, ¿de acuerdo? Que va a afectar, atípica, ¿por qué? Porque no va a afectar a los alveolos, sino va a afectar sobre todo al intersticio pulmonar, va a haber un infiltrado inflamatorio intersticial, ¿no? Eso obedece sobre todo a virus y algunas bacterias, ¿de acuerdo? Bien. El intersticio también puede verse afectado por inhalación de sustancias que llegan hasta el intersticio. Y en el intersticio pulmonar delgado, bueno, son fagocitadas, estimula inflamación y estimula fibrosis. Esas, por ejemplo, se llamarán entonces esa inhalación de sus polvos del medio ambiente, por ejemplo, de trabajo u otro, se llamaría neumoconiosis en general, ¿de acuerdo? La neumoconiosis puede seguir distintos patrones, nodular, intersticial, ganglionar, etcétera, que pueden traducir indirectamente en una radiografía seguramente que se trate de una silicosis si está en el ápex pulmonar, o si se complican en algunos casos como la inhalación de asbesto, la asbestosis pueden complicarse con neoplasias malignas que son los mesoteliomas, o puede estar sobre todo en